Buen día, hermanos. Vamos a empezar el culto. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tienen ningunas. Vamos ahora en humildad y reflexión a Dios. Como soy vil pecador, sin paz, confianza, quieto amor, ya que me llamas, vengo a ti, tal como soy, buscando más en mi desgracia y mal tenaz, por fin cobrarte, siendo en mí Cordero de Dios, tal como soy, me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme Buen día, hermanos. Vamos a orar. Damos gracias a Dios porque hoy nos permite realizar este culto para glorificar tu santo nombre por su divina misericordia, sabiendo y reconociendo que somos pecadores y que sin Él no somos nada. Te pedimos en tu santo nombre que, siendo el creador de este mundo y nuestro creador, esté tomando tú la dirección de la prédica de nuestra pastora Sofía, para que tu palabra caiga en tierra fértil y pueda ser esparcida y pueda llegar a todo aquello que no te conoce, a los que no quieren reconocer el poder de tu sangre. Te damos gracias por los siervos que pusiste como nuestro guía. Bendícelo, protégelo de todo mal y dale sabiduría de lo más alto. Bendice a la congregación que has separado este tiempo para escuchar tu palabra, para que podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores de ella. Bendice a los jóvenes, a los maestros y niños de la escuela bíblica.
Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con Génesis. Israel, 12 tribus y tribu de Leví. Vamos a leer todos juntos. Génesis 32, 27 y 28. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Primero de Crónicas 2, 1 y 2. Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Oremos. Dios, hoy vamos a aprender sobre Israel y sus 13 tribus. Gran parte del Antiguo Testamento está compuesto acerca de ellos y por sus historias. Pero en este momento no queremos tratar solo de conocer la historia de un país en particular, sino también aprender y creer en tu historia, intereses, amor y el plan de salvación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es importante conocer a Jacob y sus 12 hijos, pero estudiemos y centrémonos específicamente en Judá, José y Leví. Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas, a través de las cuales tuvo 12 hijos y una hija. Los 12 hijos de Jacob forman las 12 tribus de Israel, por lo que conocer a sus hijos facilita entender el Antiguo Testamento. Su primer esposa, Lea, tenía 6 hijos y una hija. Bila, la criada de su segunda esposa, Raquel, le dio 2 hijos. Sipa, la criada de su primera esposa, Lea, tuvo 2 hijos. Y los últimos 2 hijos son de su segunda esposa, la amada de Jacob, Raquel. Todos los hebreos tienen significados en sus nombres, y cuando dieron a luz a sus hijos, los nombraron de acuerdo con las circunstancias y el estado mental de los padres. El nombre de los 12 hijos de Jacob también era significativo. Echemos un vistazo a algunos de ellos y comprendamos la situación en ese momento. El significado del nombre Rubén es: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora, por tanto, me amará mi marido. Lea no fue amada por su esposo Jacob. Entonces, cuando dio a luz a su primer hijo de Jacob, lo llamó Rubén con su corazón. Simeón significa: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Leví significa: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Tanto el segundo como el tercer nombre contiene el corazón de Lea. El significado del nombre Judá, el cuarto hijo, es: esta vez alabaré a Jehová. Mientras que la segunda esposa de Jacob, Raquel, no tuvo hijos, Lea, que tuvo el cuarto hijo, lo llamó Judá para expresar su satisfacción. La fe como la de Lea no es lo que la Biblia requiere. Cuando nos gusta, decimos amén, aleluya, y asistimos a la iglesia y trabajamos duramente, pero es fácil caer.
Nuestro fundamento debe ser solo la palabra y la oración. Solo con la palabra y la oración podemos construir nuestra fe adecuadamente. 1 Timoteos 4:5. Porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. La palabra es suficiente. La oración es suficiente. Lo más importante para los cristianos deberían ser tales cosas, estemos en la iglesia o fuera de la iglesia. Esto se debe a que la Biblia dice que podemos ser santificados a través de la palabra y la oración. Por cierto, el nombre de Judá fue creado por su madre Lea porque quería mostrar su satisfacción a su hermana Raquel y a todos. Pero sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados. Judá vivió en alabanza a Dios y fue incluido en la genealogía de la fe. Neftalí significa con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Mientras Lea dio a luz a 4 hijos, Raquel no tenía ninguno. Entonces, entrega a su siervo Bila a su esposo y ella da a luz 2 hijos. Le pone de nombre Neftalí para burlarse de su hermana mayor, Lea. Isaacar significa Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Isaacar es el hijo de Lea. Cuando Raquel le dio su esclava a su esposo para que tuviera más hijos, Lea también le dio su esclava Silpa a su esposo para que tuviera más hijos. Luego Lea también vio el 5.º hijo y cree que era la recompensa de Dios, por lo que entregó su sierva a su esposo, así que lo llamó Isaacar. José significa, añádeme Jehová otro hijo. Raquel, que luchaba y peleaba constantemente con su hermana y con su esposo, finalmente tuvo su primer hijo y lo nombró José con el deseo de tener otro hijo más. Todas estas historias se encuentran en Génesis capítulos 29, 30 y 35. Algunos podrían pensar que Jacob era afortunado porque habían 4 mujeres en su casa, pero él nunca tuvo un día de paz por la lucha entre sus mujeres. Abraham también tuvo un hijo de la sierva de Sara, Agar, y se creó una severa discordia familiar y tuvo que arrojar a su concubina y a su hijo Ismael de la casa. Como sugiere el nombre de los hijos de Jacob, las mujeres no se llevaban bien debido a sus maridos y siempre peleaban e incluso compraban y vendían una noche con el esposo. Cada vez que Lea, quien no era amada por Jacob, daba a luz, tenía el deseo y pensamiento, ahora Jacob es mío y me va a amar. Y con ese pensamiento nombraba a sus hijos. ¿Qué tipo de amor se puede esperar entre los hijos criados bajo estos padres? También se parecían a sus madres, eran celosos y envidiosos el uno con el otro e incluso intentaron matar a José, su hermano pequeño. La Biblia nunca enseña sobre la poligamia, sino un solo esposo y una sola esposa legítimos y fieles. En Génesis 49, antes de la muerte de Jacob, él testifica a sus hijos.
En Génesis 49, 3 y 4, Jacob tiene un testimonio a Rubén. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Jacob estaba satisfecho con el hijo mayor Rubén y lo amaba. Sin embargo, Rubén se acostó con la concubina de su padre Bila y así perdió su derecho de primogénito al despreciar a su padre. Según la Biblia, acostarse entre la pareja es un mandato dado por Dios para multiplicar y llenar la tierra. A su vez, es una bendición especial dada solo al matrimonio. Por lo tanto, la cama de tal persona es santa y la relación fiel entre matrimonio es complacida por Dios. Pero el adulterio, la fornicación y la violación es pecado ante Dios. En Génesis 49, 5 a 7, Jacob se refiere a Simeón el segundo hijo y Leví el tercer hijo. La razón por la cual fueron rechazados fue porque ellos se habían enojado con Siquem, el príncipe del lugar, por deshonra a su hermana Dina. Entonces, engañaron y mataron a todos los hombres y saquearon la ciudad. Voy a leer Génesis 49, 5 a 7. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Jacob da una bendición mesiánica a Judá, el cuarto hijo. El testimonio de Jacob muestra que no se cumplió en la persona de Judá y tampoco fue casualidad, sino que hubo una interferencia de Dios. Génesis 49, 8 a 12. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su mando. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Judá es importante porque él y sus descendientes continuaron el linaje de la fe y finalmente el Mesías vino como su descendiente. Cuando sus hermanos querían matar a José, Judá ofreció venderlo a comerciantes de Madián para salvar a su hermano. Y en el capítulo 38, Judá da a luz a 3 hijos con una mujer extranjera. Sin embargo, sus 2 hijos mueren debido a que hacían el mal a la vista de Dios. Luego su esposa también muere. Tamar, la nuera mayor, engañó a Judá y se acostó con él para dar a luz un hijo. Judá no era un hijo prominente entre los 12 hijos de Jacob. Sin embargo, Dios lo estableció a él y a sus descendientes como una genealogía de la fe. Comenzando con David,
el segundo rey de Israel, y cuando Israel se dividió en dos, estableció el reino del sur bajo el nombre de Judá, el nombre de su tribu, y continuó la familia real de fe prometida por Dios. José era el 11º hijo de Jacob y era el hijo más amado por su padre. Escuchemos la bendición de Jacob para él. Génesis 49, 22 a 26. Rama fructífera es José, rama fructífera a la fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, sobre la frente de que fue apartado de entre sus hermanos. Jacob siempre vestía a José con mejor trajes que los otros hijos, y mientras los otros hijos trabajaban, José los espiaba y se lo contaba al padre Jacob. Por esta o aquella razón, José fue muy odiado por sus hermanos. Los sueños de José enfurecieron más a sus hermanos y finalmente lo vendieron como esclavo en Egipto. Espero que puedan tomar un tiempo más tarde para leer Génesis 41. En el capítulo 41 de Génesis, el faraón, rey de Egipto, soñó y no había nadie que pudiera interpretarlo en su territorio. Dios le dio a José sabiduría para interpretar el sueño y convertirse en el primer ministro de Egipto. Más tarde, cuando hubo una gran hambruna, no solo en Egipto, sino también en los países alrededor, los hermanos mayores de José que vivían en la tierra de Canaán fueron a Egipto para comprar comida y se encontraron nuevamente con José. José invitó a su padre Jacob y a toda su familia a Egipto para vivir en la tierra que Faraón le dio y les concedió toda la necesidad a toda la familia, comida, ropa y vivienda, etc. De esta manera José cumplió su derecho de primogenitura siendo el 11º hijo. Así después, el padre Jacob y sus hermanos fueron llevados a Egipto. José se hizo cargo del hijo mayor Rubén. Primero de Crónicas 5, 1 y 2. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Sin embargo, la Biblia dice que la primogenitura no era para José, sino para los descendientes de él. José disfrutó de una herencia doble a través de Efraín y Manasés, sus dos hijos. Génesis 48, 5. Jacob los toma como sus hijos y los bendice. Ahora reclamo como hijos míos a estos dos muchachos tuyos, Efraín y Manasés,
quienes nacieron aquí, en la tierra de Egipto, antes de que yo llegara. Ellos serán mis hijos. Debido a la bendición de Jacob, los 2 hijos de José se convirtieron en 2 tribus representativas de Israel. Es por eso que José es importante. Dios cambió el nombre de Jacob a Israel y él tuvo 12 hijos. Entre los 12 hijos, la tribu de José no existe. En cambio, sus 2 hijos forman 12 tribus. Tribu de Efraín y Manasés. Entonces, Jacob tuvo 12 hijos, pero Israel se convirtió en 13 tribus. La tribu de Efraín, el hijo menor de José, fue utilizado más tarde como un representante para el reino del norte. Así, entre los 12 hijos de Jacob, José ocupó 12 tribus y así se transformaron en 13 tribus. Pero Dios excluyó al tercer hijo Leví de las 13 tribus e hizo una selección especial para servirle en el tabernáculo como sacerdote. Por orden de Dios, Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, y como no hubo noticias durante más de un mes acerca de él, el pueblo pidió un Dios visible a Aarón, quien dirigía a Israel en ausencia de Moisés, y Aarón hizo un becerro de oro. El pueblo estaba pecando, bailando, comiendo, bebiendo delante del becerro de oro, diciendo que es Jehová. Entonces, Dios, conociendo todo lo que hacían en el campamento, envía a Moisés rápidamente. Cuando Moisés vio esto, exclamó. Éxodo 32, 26 a 29. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Cuando todos los israelitas estaban sirviendo a ídolos, comiendo, bebiendo y bailando frente al becerro de oro, solo los levitas se pararon junto a Dios y mataron a sus hermanos y amigos con el corazón de Dios. Esto no fue fácil, pero se logró con una pasión por amor a Dios. Algunos dicen que Dios es cruel y ama la guerra, por eso no creen en Dios. Una vez escuché una queja después de escuchar la noticia de que por el COVID-19 los prisioneros volverán a sus casas. Decían: ¿qué es esto que libera prisioneros y encierra a buenos ciudadanos en sus hogares? Implica que los delincuentes deben estar en la prisión. El que ha pecado así debe pagar el precio de su pecado, ¿o no? La misma razón por la cual Dios comenzó la guerra y mató a la gente. Pero incluso Dios no está complacido con la muerte del pecador. Ezequiel 18, 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá?
si se apartare de sus caminos? Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Dios odia el pecado. El pecado es contrario a la naturaleza divina de Dios y lo separa del hombre. Algunos han comparado el pecado como una manzana podrida. Y el poeta británico Geoffrey Chaucer dijo: saca una manzana podrida de la canasta antes de que pudra todas las otras manzanas. La razón por la que Dios levanta guerra y mata a las personas es para eliminar el mal de su pueblo. Entre muchas manzanas, si hay una podrida, ¿quién no la sacaría? Debido a una manzana podrida, todas las manzanas se pudrirán eventualmente. ¿Entienden que sí se debe sacar y tirar esa manzana podrida? Pero entonces, ¿por qué mucha gente es tan tacaña y sospechosa de Dios por quiere eliminar el mal de entre los que ama? Es porque no conocen el corazón de Dios, que ama el bien y odia el mal insoportablemente. Leví estaba dispuesto a coincidir con tal corazón de Dios para eliminar el pecado entre el pueblo sagrado. Dios sacó a Leví de las 13 tribus y lo llamó para ser un ministro que solo servía a Dios. Entonces, Israel está conformado de 12 tribus más la tribu de Leví. Aprendamos más sobre Leví. Deuteronomio 33, 8 a 10. A Leví dijo: tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masa, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Los levitas obedecieron la palabra de Dios y cumplieron el pacto. Fueron más leales a Dios que a sus propios padres. Ignoraron a sus parientes y no reconocieron a sus propios hijos por causa de Dios. Ellos enseñaban las ordenanzas de Dios a Jacob y daban las instrucciones a Israel. Ofrecieron incienso delante de Dios y presentaron ofrendas quemadas. Jesucristo, nuestro Señor, quien vino a la tierra por nosotros y llevó todos los pecados humanos y la maldición de Dios, también vivió esta vida. No tuvo vida personal mientras vivía en esta tierra. La edad de 30 a 33 años es el momento más enérgico del hombre joven, pero él no tuvo esposa ni hijos, ni ningún espacio para descansar después de su duro ministerio y la evangelización. Vivió solo para obedecer las palabras del Padre Celestial y cumplir el pacto que hizo con el hombre. Su familia, amigos e incluso sus discípulos no entendieron a Jesús, pero a él no le importó en absoluto y trató de predicar el Evangelio y dar una nueva vida al pecador. ¿Cómo es nuestra vida? Tomémonos un tiempo para examinarnos a nosotros mismos. Somos inútiles y éramos pecadores,
Pero Dios nos eligió a nosotros y nosotros somos los que nos entregamos a Él. Somos descendientes de la tribu de Judá, familias reales, descendientes de los levitas, sacerdotes de Dios y descendientes de la tribu de José, que tenemos doble bendición. Primero de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Por lo tanto, no nos detengamos en el éxito de la tierra, sino obedezcamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y fuerza, y amemos a nuestros prójimos e incluso a nuestros enemigos. Odiemos el pecado imitando a nuestro Señor Jesucristo y mantengamos el corazón limpio y puro y tengamos una vida agradable ante Dios. Y luego en el capítulo 50 muere Jacob y José y termina el libro de Génesis, el comienzo de todas las cosas. Oremos. Muchas gracias, Padre Celestial. Somos pecadores e inútiles, pero tu gracia nos encontró y nos llamó para que seamos linaje de la fe escogida, real sacerdocio y nación santa. Ayúdanos para que podamos anunciar tus virtudes de las tinieblas, para que muchos puedan ser salvos a través de tu evangelio. En el nombre de nuestro Salvador Jesús, oramos. Amén. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio y salvo soy por él. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró, ni sé por qué si solo creo en él la paz encontraré. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar, ni sé por qué revela al pecador cuán negra es la maldad. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardar
Buen día, hermanos. Vamos a continuar con los anuncios. En primer lugar, la Iglesia comunica que hasta un próximo anuncio de volvernos a reunir como congregación, decidió la forma de realizar el culto dominical mediante este medio de comunicación. En segundo lugar, informamos que existen medidas de prevención que van a ayudar a mantener los mosquitos transmisores del dengue fuera de nuestro hogar. Quitemos el agua estancada en los platos de macetas, en fuentes, recipientes o baldes. Procuremos que no haya en ningún lado agua acumulada y evitemos así que los mosquitos transmisores dejen sus huevos. Agreguemos una pequeña cantidad de lavandina en gel en los platos debajo de las macetas, como así también la limpieza de los lugares donde se acumulan objetos para que las larvas no se reproduzcan. En tercer lugar, hacemos saber que en algunos hogares se están realizando el culto familiar, meditaciones bíblicas, como así también el estudio bíblico. Hermanos, aprovechemos este tiempo que permitió nuestro Señor en su voluntad para compartir la palabra a nuestros vecinos, amigos y demás, tomando los recaudos necesarios para cada caso. En cuarto lugar, y con la lista de oración congregacional, vamos a orar todos los días y si es posible nos pongamos de acuerdo con los líderes del grupo para que lo podamos hacer en forma unánime y con un mismo sentir hacia nuestro Señor. Y por último, en quinto lugar, invitamos a toda la congregación a leer y meditar todos los días la palabra de Dios, teniendo un tiempo de oración hacia Él. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos aquellos que creen que son linaje de Judá, que es la familia real, siendo sucesores de José, que tienen el derecho de primogenitura, y también son de la descendencia de Leví, que sirven directamente a Dios como sacerdotes a través de la gracia, desde ahora y para siempre. Amén.